hablarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Amén. Amén. Si leemos la historia, vamos a continuar leyendo. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que es el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor, que toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Amén. Esto es un relato en el cual diríamos nosotros: bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros en este tiempo? Acá vamos a hablar de la fe de los sacerdotes, porque la fe de los sacerdotes trajo al pueblo una gran victoria. Los que llevaban el arca del pacto tuvieron que mojarse los pies. Ahora imagínate tú, ahora ya no era Moisés quien levantaba la vara y se abría el mar, o se abría el Jordán, sino que tenían que hacer algo práctico. Y Josué les dijo lo que Dios había dicho. Josué le dijo a los sacerdotes: tenéis que entrar cuando ustedes caminen hacia adentro y toque el borde de su vestidura el agua, entonces se abrirá y pasarán en seco. O sea, había un desafío de fe para que ellos pudieran entrar y cruzar al otro lado del Jordán. El relato nos dice que cuando ellos se pararon con el arca, dice que las aguas se detuvieron de arriba como en un montón. Hicieron una pequeña represa o una gran represa, y las aguas que iban hacia el mar se fueron, y el pueblo pasó en seco. Yo cuando estaba leyendo esta palabra le dije: Señor, es un desafío para los que dirigen la iglesia de Cristo en estos tiempos. Es un desafío para los líderes de tomar el pacto, de tomar el arca del pacto. El nuevo pacto es Cristo Jesús ahora en nosotros. De tomarse de todo lo que el Señor te da, de mojarnos los pies, de comenzar a trabajar. Pero el beneficiado será el pueblo de Dios. Pero ¿qué beneficio tiene el pueblo de Dios si no pasar de un lugar a otro en las dificultades que tenemos cada día? A veces hay lugares en los cuales vamos a pasar que nos parecen imposibles, que nos parece que la situación no puede aguantar más. Estaba mirando un poco en los noticieros, estaba mirando que hay muchos hermanos que están siendo descollados, decapitados,
que están siendo perseguidos, que están siendo matados, pero al final de cuentas ellos tienen mejor beneficio que nosotros. Porque nosotros, que no tenemos persecución aparentemente, porque sí que la tenemos, ¿no es cierto?, estamos aquí peligrando de escapar nuestros pasos hacia adelante y poder perder la salvación de nuestra alma. Pero aquellos hermanos que están luchando para vivir, una vez que son muertos, se van a la misma presencia del Señor. Una lucha o una situación de fe. Le dice Josué a los sacerdotes: tomen el arca y comiencen a caminar. ¿Y los sacerdotes qué hicieron? ¿Hablaron? ¿Dijeron algo? No. Simplemente obedecieron y comenzaron a caminar. Ahora, imagínate tú un poco a los sacerdotes. ¿Qué hubieran pensado? ¿O qué estarían pensando? ¿Tú te puedes imaginar? Yo a veces me imagino al sacerdote tomando el arca, ¿no es cierto?, poniéndosela arriba, y le dice uno a otro: oye, ¿te parece bien lo que nos está mandando Josué? Lo vamos a ahogar. ¿Qué te parece? ¿Está bien lo que está haciendo este hombre? Claro, él no lleva el arca y él no entra en el Jordán. Entonces, pero obedecieron, no dijeron nada y comenzaron a caminar. Vamos a ir a Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Cuando hay desafíos de fe, hay beneficios. Amén. Dice así, Marcos capítulo 2, desde el verso 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a las puertas, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, fíjate qué tremenda situación que se estaba viviendo. Estaba viendo que cada día el Señor, en su misericordia, cada domingo está trayendo más gente a este lugar para escuchar la palabra. Y algunos que van llegando un poquito tarde ya miran a ver dónde se van a sentar, y algunos, si llegan tarde, se quedarán parados. Ahora imagínate en la casa donde estaban. Dice que escucharon que Jesús estaba ahí. Vino tanta gente que ya le era imposible entrar. Pero hubo unos que traían a un paralítico cargado. Y no se pararon a pensar: esto es imposible, ¿cómo voy a entrar? Hay una gran dificultad, hay mucha gente y no podemos entrar. ¿Qué hicieron? Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, buscaron una alternativa. Descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. No estaba viendo la fe del paralítico, estaba viendo la fe de quién. De los que estaban ayudando a llegar al paralítico a Jesús. O sea, es una acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Es una acción que nos lleva a pensar: ¿de qué modo voy a hacer actuar la fe? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta gente estaba haciendo un trabajo. Los sacerdotes obedecieron, se plantaron delante del agua y el agua se abrió. Pasaron en seco. Acción de fe cuando comenzaron a andar. Estos jóvenes ahora
dijeron, ahí está el Señor, Él lo puede sanar. Vamos a ir con fe y lo vamos a llevar a la presencia de Jesucristo. Acción de fe para aquellos que necesitamos trabajar para el Señor. Amén. ¿Usted no se ha encontrado alguna vez algún pariente o algún amigo o algún vecino que lo ve y dice, este es imposible que se convierta? Usted mismo habrá pensado, aunque viniera Jesucristo mismo, difícil que se convierta. Qué poca fe. El Señor dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjate que no le dice, la fe que están viendo un poco, Señor, mira qué fe que tienen estos. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánta gente está cerca nuestro y nosotros tenemos que usar de la fe para llevarlos a la presencia de Jesús? Para que el Señor le diga, tus pecados te son perdonados. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Decían, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La cavilación o la murmuración o lo que la gente piense de ti no te tiene que frenar cuando vas a usar la fe para ayudar a otros. Estamos orando y estamos pidiendo por Reyes, por Pepe, por su familia. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Porque nosotros nos podríamos rasgar las vestiduras y pedir y no pasaría nada. Pero nuestra esperanza es, Señor, aquí está. Haz tú como tú quieras. Tú eres el único que puede cambiar la situación. Fíjate que en ningún momento se relata que los jóvenes hablaron, los que lo traían, no sé si eran jóvenes o mayores, pero dice que la palabra de Jesús le pregunta a los otros, ¿por qué caviláis? Cuando tú quieres hacer algo para el Señor, seguramente alguien dirá lo contrario. Cuando tú comienzas a trabajar para el Señor, seguramente algún pariente muy cercano te va a decir, ¿estás loco? ¿Por qué vas a hacer esto? Alguno del pueblo de Israel habrá pensado, oh, mira qué le pasa a los sacerdotes, se van a ahogar ellos primero y después nosotros. Pero no fue así. Cuando tú depositas la fe en el autor y consumador de la fe, tu fe será galardonada. Tu fe será bendecida, porque Él es el que hace. Solamente que nosotros debemos actuar en fe para poder recibir los beneficios del Señor. Y el Señor les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Le hace una pregunta, pero ellos estaban mudos. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué será más fácil para ti? ¿Qué te parece? ¿Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados a una persona? ¿O agarrar al paralítico y decir, levántate en el nombre de Jesucristo, toma tu lecho y camina? Pues para que sepáis, y esto es para nosotros, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aleluya. Él es digno de toda gloria, Él puede perdonar pecados, Él tiene potestad en esta tierra para perdonar tus pecados y los míos. Cristo en el Calvario de la cruz derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de pecado, para abrirnos la puerta y poder tener entrada al reino de los cielos a través de Jesucristo. Él es el Rey, es el Redentor, es nuestro Salvador. Amén. Amén. Por eso necesitamos buscar más en fe. Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 29 y 33.
No vamos a empezar desde el 1 porque ahí dice que es la fe. Pero en el verso 29 dice, por la fe. Hebreos capítulo 11, verso 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Los que tenían fe pasaron el Mar Rojo. ¿Cierto? Esa es la historia que nos cuenta. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, se ahogaron. Porque los que no tienen fe se ahogan. ¿Y cómo es? Algunos se ahogan en un vaso de agua. ¿Es así o no? ¡Ay, es tan grande mi problema! ¡Ay, cómo voy a hacer! Y llamo, pastor, ¿qué hago? Ahora nomás, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pastor? El pastor puede estar ahí y escucharte, pero ¿quién puede sacarte de la situación si no es Jesucristo mismo? Amén. Usa tu fe. Amén. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Amén. Cuando más escuchamos de la palabra, cuando más leemos de la palabra, cuando más entendemos, porque el Espíritu Santo te abre el entendimiento para escuchar y entender los misterios escondidos que hay en la palabra, ahí vas a ver que tu fe va creciendo, poco a poco, y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué le dirías a este árbol? Desarráigate y échate algo más. O sea, que no tengamos como un grano de mostaza, pero comencemos a usar la fe. Cuando comenzamos a usar la fe y comenzamos a pedir por otros, porque los sacerdotes, ¿por quién estaban pasando el pueblo en seco? Sino porque los sacerdotes usaron la fe en favor del pueblo. Aquí el paralítico es sanado, le han perdonado sus pecados. ¿A causa de quién? A causa de los jóvenes que se atrevieron a cargar al paralítico. Atrévete a cargarte a alguno arriba. Atrévete a llevar a alguno al Señor para que veas que tu fe va a ser bendecida. Aleluya. Para el Señor algo más fuerte que Él merece toda la gloria. Aleluya. Continúa el relato y dice en el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. ¿Amén? Josué capítulo 1. Vamos a ir otra vez al libro de Josué. Josué capítulo 6, verso 1. Fíjate lo que dice. Josué capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de la bocina, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.
Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y a la retaguardia iba el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, esto es algo bien difícil: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad. El segundo día volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Yo me imagino a los que estaban dentro de la ciudad, mirando desde el muro, dice: mira, ahí vienen otra vez a dar una serenata. Ahí viene otra vez el pueblo, en vez de atacarnos, en vez de prepararse con piedras y cosas. No, ahí vienen, y si lo que pasan, se la pasan tocando los instrumentos. Así no le van a hacer nunca nada a la ciudad. Pero es que las estrategias de Dios no son las nuestras. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Hubiéramos preparado escaleras, hubiéramos preparado alguna manera de atravesar el muro. Pero Dios le dice: no hable, quédense calladito. Sabe que muchas veces se gana más la batalla calladito que hablando. El pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por hablar demasiado. Pero acá le dice: ustedes escuchen la música, escuchen el sonido, y ya en un momento les tocará gritar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el séptimo día? En el séptimo día Dios hizo un milagro sobrenatural, porque yo jamás he visto que una pared se caiga por darle un grito. ¿Y en Jaime, qué constructor? ¿Tú has visto alguna vez? No. Si yo le grito a la pared, se caerá. Mejor que no pruebe. Pero, a ver, no es normal esto. No es normal, porque Dios no usa las armas normales, sino las espirituales. Y dice que al séptimo día le dieron 7 vueltas. Ya no era, el concierto era un poco más largo. Los que estaban en la pared dijeron: mira, ahora nos están dando 7 vueltas. Pero en la séptima vuelta dice que el pueblo gritó y las murallas se cayeron, excepto una parte donde había otra persona que había usado la fe. ¿Sí? Nos vamos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 11. Estábamos viendo el 29, habíamos leído: por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca. El 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Ahora el verso 31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Amén. Fíjate qué tremendo. No era del pueblo de Dios, era del otro pueblo. Pero ella, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Hizo paz. No los entregó,
los escondió y por la fe, sabiendo que la ciudad donde ella vivía y habitaba era una fortaleza tremenda, ella por la fe dijo: seguramente vuestro Dios os dará la ciudad. Y acá está escrito, dice: por la fe Rahab la ramera. ¿Qué es una ramera? Una mujer de la vida. No vamos a buscar más detalle. Simplemente yo digo Rahab, y aquí lo describe Rahab la ramera, pero yo diría Rahab la de la fe sencilla. Creyó, los escondió y dijo: yo seré salva, yo y toda mi casa. Y trajo a su papá, y trajo a sus hermanos, y trajo todo. Y Josué le dice, si sigue leyendo el relato de Josué, le dice al pueblo: podéis matar a todos, la ciudad es anatema, menos a Rahab, porque había un lazo de color rojo atado a su ventana. Y el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Amén. Amén. Por la fe, hermano, yo te invito en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana, que necesitamos usar la fe. Amén. Amén. La fe la podemos usar en nuestro favor, pero ¿sabes qué bonito es poder usar la fe en favor de otros? Amén. Yo en esta mañana te voy a aconsejar, cuando tengas tu devocional, cuando tengas tu oración, en vez de comenzar a decirle: Señor, te pido, mira que me falta, dile: Señor, te pido por Cecilia, por lo que le falta a ella. Amén. Señor, te pido por José, por lo que le falta a él. Amén. Señor, te pido por Maite, por lo que le falta, por lo que necesita. Comienza a orar por otros. Usa tu fe sencillamente para ver y glorificar el nombre de Dios, porque Él aumentar la fe. Amén. Amén. Yo necesito cada día usar la fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Muchas veces es cuestión de tiempo, es cuestión de actitud, es cuestión de situaciones. Yo sé que algunos en la semana trabajan y no pueden venir los martes a la oración. Pero bueno, el Señor sabe y puede perdonar. ¿Verdad? Él es el que perdona los pecados, ¿no? El pastor le gustaría que los martes fueran tan bonitos como los domingos, y vaya preparándose para traerse un banquito a la casa, porque cuando se acaben las sillas se tendrá que sentar en el banquito. ¿Ven? Pero también los que dirigimos la iglesia necesitamos usar la fe para ayudar a otros. Necesitamos mojarnos los pies. Y si alguno quiere ser líder, venga, póngase a la par y mójese los pies con los que están diciendo la iglesia. ¿Sabes? Una de las palabras que el Señor puso en mi corazón cuando Josué le dice: no abran la boca, quédense calladitos. Si abran su boca es para bendecir. Si tienen que hablar, hablen para bendecir. No escuchen ni murmuración ni nada parecido, pero si hablas, glorifica al Señor. Porque el que tiene el corazón lleno de Cristo, habla de Cristo. El que me hubiera conocido antes de conocer al Señor, yo hablaba de fútbol, solamente de fútbol. De día, de tarde, de noche, en las tertulias, solamente hablaba de fútbol. Era un súper mister, ¿cómo dice? Un entrenador. Aunque no llevaba ningún equipo, llevaba el equipo del barrio, éramos 12, ahí jugábamos seguro. Siempre jugábamos los 11 y uno de suplente, que siempre entraba, porque siempre alguno se caía. ¿Y de qué hablaba? Hablaba de fútbol, hablaba de fútbol.
Si usted llena su corazón de Cristo, va a hablar de Cristo. Yo no estoy diciendo que no pueda hablar de otras cosas. Yo digo, hable de Cristo, llene su vida de Cristo, y va a ver que la fe va a ir en aumento cada día más. Y después va a poder glorificar y va a poder contar testimonio de lo que Dios hace a través de la fe. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Esta es la mitad del mensaje, pero bueno, de mitad en mitad se va escuchando. El jueves tendremos